Seguimos en el OAFI Congress con la charla ahora titulada La prevención osteoarticular empieza por los pies, que nos brindará valiosos conocimientos sobre cómo cuidar y prevenir lesiones en nuestro sistema osteoarticular. Para guiarnos en este recorrido contamos con la presencia del destacado doctor Luis Rueda. El doctor Luis Rueda es un profesional con una amplia experiencia en el mundo del deporte y la medicina, ha dedicado su carrera a la prevención y el tratamiento de lesiones osteoarticulares y su experiencia habla por sí misma. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que es un placer y un honor poder estar hoy aquí, muchas gracias a la Fundación OAFI. Bueno, pues eso, soy podólogo y me dedico a la biomecánica, que es el estudio del movimiento y de las fuerzas que producen ese movimiento, y eso tiene mucho que ver con la artrosis, ¿no? Puesto que la artrosis es una patología derivada de ese uso de las articulaciones, ¿vale? Que cuando se usan mucho se gastan, pero si se mueven mal se gastan más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer los podólogos, ¿no? Desde nuestro punto de vista para ayudar a prevenir esa artrosis? Bueno, mira, yo voy a empezar hablando un poco de lo que es el equilibrio, ¿vale? Y voy a empezar hablando del pie, porque es lo que más se acerca a mi campo, que es la podología, ¿no? Cuando miramos un pie, lo primero que vemos es que es muy pequeño en relación a la estructura que tiene encima. Nosotros no tenemos una base como una figura griega o romana, ¿verdad?, que tiene una base ancha, una amplitud proporcional a la altura para soportar esa carga. ¿Cómo nos aguantamos, pues? Pues bueno, el pie es una base pequeña porque tiene que permitirnos mover, ¿eh? Eso implica que, claro, está conformado además por unos huesecillos muy pequeños. Y además hay un montón de ligamentos, de musculatura, hay más de 100 elementos de tejido blando en el pie. Esos huesecillos pequeños se organizan formando una serie de arcos, ¿no? Un arco longitudinal a lo largo del pie y un arco transverso, que lo que hacen es amortiguar. Por tanto, el pie no nos aguanta como tal, no soporta la carga como tal, sino que lo que hace es amortiguar. ¿Qué carga recibe el pie? El pie recibe la carga que viene de arriba, ¿no? La carga va de arriba hacia abajo y abajo la voy a amortiguar. Y esa carga se distribuye con un sistema, digamos, de nerviaciones, como la Torre Eiffel, ¿vale? Los huesos tienen unas líneas de direccionamiento de carga que interconectan a todos esos huesos y eso va dirigiendo la carga sobre el pie, que va a ser capaz de amortiguarla. Por tanto, el peso lo recogemos arriba y lo vamos dirigiendo hacia abajo, sobre esa bóveda elástica que es el pie, que nos va a amortiguar, ¿vale? Las extremidades hacen de columna, ¿vale? Son como unas columnas, ¿vale? Por tanto, cogen el peso arriba y lo pasan para abajo, distribuyéndolo gracias a ese sistema trabecular, a ese sistema de nerviaciones, de distribución del peso. Es que el peso está de cintura para arriba. A las caderas les llega el 63% del peso y ese peso es el que yo voy a tener que distribuir. Pero además, en esa organización, ¿no? Creo que tengo un puntero láser, ¿no? Eso es muy ancho, la cabeza pesa mucho. Y sin embargo aquí tengo unas vértebras lumbares muy pequeñitas. Por tanto, esta amplitud que hace como un triángulo invertido, aquí va a suponer una carga enorme. Imaginaos esa pieza tan pequeña soportando esa carga, más los movimientos, el vuelco que va a soportar eso, más la presión, ¿no? La fuerza de reacción del suelo que también va a impactar ahí. Es imposible que eso aguante. Eso se aguanta por la distribución de las cargas y por la amortiguación. Además, los huesos no son rectos, tienen esas formas un poco curvas que eso ayudan a reducir el pandeo. El pandeo es la deformación que se produce sobre una columna al someterla a una carga. Cuando esas formas óseas tienen esa forma un poco curvada, eso les dota de una cierta elasticidad y resisten mejor esos momentos de carga. Y además tenemos engrosamientos a nivel articular, ¿vale?, que hacen la función de tabique, ¿vale? Es decir, desaceleran la transmisión de carga. Por tanto, entonces, claro, ¿qué pasa cuando hay una pérdida de estabilidad articular? Pues que el sistema no se sostiene. El eje tiene que caer directo a la base. Si el eje no va a la base, eso va a bailar. El sistema ya no se aguanta. Si tuviese una base ancha, da igual. El eje puede venir aquí o aquí, es lo que se llama un equilibrio indiferente, ¿no? Tengo una base ancha y el eje lo puedo poner aquí o aquí, que la estructura se sostiene. Pero yo tengo una base estrecha, por lo tanto el eje tiene que caer al pie. Si hay una desviación del eje, el cuerpo va a intentar protegerse, ¿vale? A través de varias cosas, de la musculatura, pero también a través de adaptaciones que va a hacer el tejido óseo, va a irse adaptando. Y eso nos va a variar la forma articular, por tanto la estructura va a redefinir sus límites. Por tanto, eso que decíamos de que la forma es la función, nos va a variar. Y por tanto, el sistema de distribución y amortiguación ya no nos va a funcionar bien. Y eso nos va a producir un desgaste, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, ¿no?
Si este eje tiene que apoyarse en este pie, es imposible. Eso se está cayendo. Por tanto, esto está produciendo lo que se llama un pandeo, un arqueamiento progresivo de esa tibia, porque esa carga es excesiva. La bóveda se ha hundido, el pie se está hundiendo, no tiene capacidad elástica y, por lo tanto, al irse hundiendo, el hueso está soportando una carga mucho mayor y tiende a irse arqueando. Por tanto, fijaos la importancia que tiene la musculatura, que es quien sostiene la cadera y quien sostiene la bóveda del pie, ¿vale? Bien, ¿qué hace un podólogo? Pues nos hacemos 3 preguntas. ¿Cómo estás hecho? Es decir, ¿qué anatomía tienes? ¿Cómo te aguantas? ¿Qué arquitectura tienes? ¿Y cómo te mueves? ¿Qué biomecánica tienes? ¿Cómo estás hecho? Significa cuál es tu relación articular, qué tono muscular tienes. Si yo tengo una cadera que se me mueve 30 grados hacia afuera, todo mi movimiento se va a producir con ese movimiento de 30. Si es de 60, se producirá con un movimiento de 60. Por tanto, mi juego de fuerzas va a ser completamente distinto en un caso u otro. Conocer eso es básico para luego entender un equilibrio. ¿De qué mimbres estoy hecho? ¿Qué relación articular tengo? Esa segunda pregunta, que es la de cómo te aguantas, ¿vale? Es cómo valoramos ese equilibrio. Como os decía, el eje de carga tiene que venir centrado a la base. Eso es lo que llamamos un equilibrio estable. Cuando el eje no cae a la base, se produce un equilibrio inestable, la cual cosa significa que requiere una gran energía potencial para mantener la garantía del equilibrio, y eso nos lo va a proporcionar la musculatura. Por lo tanto, el músculo va a ir tirando. Cuando un músculo tira mucho, se va a hipertrofiar. Además, existe esa ley de Sherrington, ¿no? Cuando dice que un músculo tiene mucho estímulo, su antagonista queda inhibido. Por lo tanto, nos produce desequilibrios en cadenas musculares y, por lo tanto, nos va a descentrar los ejes articulares, un desgaste articular, ¿vale? La articulación no va a estar dentro de su eje. Y el cómo te mueves es lo más complejo, pero básicamente os lo resumo. Hay 2 cosas básicas, la reactividad y el péndulo. Uno es que, como nos sostenemos por estructuras elásticas, el músculo que hace de muelle en el pie y la bóveda de la cadera, que trabaja también sobre un músculo, eso tiene que ser reactivo, tiene que rebotar, no picamos, rebotamos, ¿vale? Gracias a esa capacidad elástica. Y el péndulo, cuando nos movemos de manera lineal. Hacemos esto, tengo una palanca y el peso encima, por lo tanto, eso es un péndulo. Si ese péndulo se mueve de manera lineal, mis articulaciones, atendiendo a que mi rodilla es una bisagra y mi tobillo es una bisagra, se van a mover bien. Si eso no ocurre, me voy a encontrar, paso un poco para no entreteneros más, que veo que vamos un poco justos. Cuando eso no ocurre, nos pasa eso, fijaos. Eso. La trayectoria de la rodilla tiene que ser siempre paralela a la del pie, para que ese péndulo siga esa relación, ¿vale? Cuando eso no ocurre, se producen desequilibrios de distintos tipos, pero fijaos, ese es el más común de todos, el más habitual. El pie está hecho para hacer esa pronación, caer sobre el arco y, por tanto, amortiguar las cargas en su caída sobre el arco. Pero cuando esa pronación es excesiva, por ejemplo, porque el muelle se me gasta, si he ido dando de sí, pues por los años, o porque estoy mucho rato de pie, o porque hago mucho deporte, se va gastando, va cediendo. Ese exceso de pronación hace que toda mi pierna, claro, está apoyada en el pie se cae, pues la pierna se cae detrás, ¿no? Si se cae el pilar, se cae la pierna, hacia la rotación interna. Me iría al suelo, pero yo no quiero ir al suelo. ¿Qué hago? Activo mecanismos compensatorios. Cojo mi cadera, el otro extremo de la columna, cojo el glúteo, que es un músculo grande, y empiezo a tirar del glúteo, y voy tirando, ¿vale? Como os decía, cuando un músculo tira mucho, su antagonista se inhibe, con lo cual hay un punto que ese músculo cada vez tiene más fuerza, cada vez está más bloqueado y me hace un bloqueo en la cadera. Por tanto, tengo el pie que se me va para adentro y la cadera para afuera, y así me aguanto. Pero, ¿qué pasa con una bisagra si la someto a una torsión? Por ejemplo, que me la cargo, ¿verdad? Pues esas torsiones es el caso más típico que nos encontramos en las artrosis, ¿no? Por eso, como decíamos antes, creo que era el doctor Coca, ¿no?, que decía que la artrosis de rodilla es la más común por ese tipo de mecanismos de mantenimiento de equilibrio. Es la que está sometida a una mayor torsión, una bisagra sometida a torsión, ¿vale? Bien, hay unos signos de alarma que antes de acabar sí que me gustaría deciros, ¿vale? Porque son los que vosotros podéis controlar. Una es esa, el calzado os avisa, ¿no? Si mi neumático se va gastando para un lado, el coche no va bien, ¿no? Eso es lo mismo, ¿eh? El calzado se va deformando. Cuando el calzado se va deformando de una manera anómala o encima asimétrica, lo suyo sería hacerle caso, porque nos está avisando de que ese equilibrio no es bueno, ¿no? Hay otros signos de alarma que son más sencillos también. Por ejemplo, imaginaos, una persona tiene un callo, ¿vale? Pero ese callo no me duele, porque cuando voy a pisar, no piso, modifico
mi huella, modifico mi péndulo, en lugar de ir recto, ¿veis? Lo giro, quito la carga de ahí y me voy a apoyar aquí. Como apoyo mucho aquí, mi estructura se redefine y dice, hostia, tengo mucha carga aquí, necesito poner más calcio aquí. Hago un juanete y me aguanto por el juanete, pero ya no me duele el callo. Pero como voy apoyándome en el juanete y voy llevándome el peso hacia adentro, mi rodilla acaba yéndose hacia adentro. Y un día digo, oye, ¿sabes qué? Que me duele la rodilla. ¿Y cuál es el origen? ¿La rodilla? ¿Cuál es la solución? ¿La prótesis o entender un equilibrio global? ¿No? Pues eso es un poco lo que intentamos entender desde la biomecánica. Eso, una plantilla, que es lo que nosotros hacemos, ¿vale? Lo que hace es dirigir las cargas, ¿vale? Jugamos con cuñas, ¿vale? Que lo que hacen es dirigir al péndulo. Esa es nuestra función. La plantilla no es, como muchas veces me dicen, es dura, es blanda, un arco, sin arco. No, no se trata de eso. Se trata de dirigir al péndulo. Quiero coger este péndulo y dirigirlo hacia adelante. Destacar, ¿no?, el análisis global. Importante, ¿no?, quedarnos con la idea de que no aguantamos carga, ¿vale? Lo que hacemos es amortiguarla a través de una bóveda central y dos bóvedas abajo, que es la musculatura la responsable de que esas bóvedas funcionen. Por tanto, en el momento en que uno va perdiendo musculatura, le va a doler todo, porque si pongo un esqueleto aquí, tal cual lo deje, me aparto y se cae seguro. Por tanto, si no hay una actividad física, es imposible no tener una artrosis. Te va a desgastar el cuerpo seguro. Bueno, la artrosis un poco la tendremos todos, es un desgaste. El tema es que aparezca cuanto más tarde mejor, ¿no? Cuanto más la podamos prevenir, mejor. Por tanto, eso es importante, ¿no? Pensar en la importancia del músculo, en el análisis global. Cuando hay un dolor en un lado, muchas veces el origen está en otro. Pensad que incluso cuando hay un dolor hay una inhibición. Si a mí me duele algo, voy a girar, no voy a apoyar ahí. Pero igual ese otro apoyo me acaba fastidiando por otro lado. Entonces, entender ese análisis global es importante. Por eso es importante la biomecánica. Y sobre todo, en la medicina, en general, en la podología, en la medicina, yo creo que lo más importante es la prevención, ¿no? Eso se ha dicho muchas veces, seguro, en el Congreso, ¿no? Curar es más difícil, prevenir es mucho más fácil. Entonces tenemos que intentar, con los conocimientos que tenemos hoy en día, hay que intentar no llegar a extremos de decir, hostia, ya tengo una artrosis en la rodilla, en la cadera, no tengo musculatura, tengo sobrepeso. Ostras, ¿por dónde empiezo? ¿No? Se complica mucho. Al final el esqueleto tiene que estar moviéndose porque el propio movimiento estimula la musculatura. Si tengo dolor no me muevo. Además, es que es imposible salir de ese círculo. ¿Entendéis? Entonces es muy importante llegar a ese punto de la prevención. Bueno, lo dejo aquí. Espero que os haya interesado. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Doctor Rueda, vamos a hablar con Marina Verneda. La tenemos aquí. Hola, Marina. Ya tienes el micrófono y si eres tan amable de acercártelo. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Explícanos tu historia, ¿por qué estás aquí hoy? ¿A quién conoces de por aquí y cuál es tu caso? Yo conozco al grupo de Tai Chi, que hacemos Tai Chi en el Parque de las Aguas, y ya vine el año pasado y también este año me ha interesado mucho, sobre todo el tema de los pies. Llevo plantillas hace años y la verdad que he tenido un viacrucis grande hasta llegar a andar bien con plantillas. Y bueno, ahora estoy pasando otra época que tampoco me va muy bien porque me he caído, me he hecho daño, he estado mal diagnosticada. Vaya. Y todavía lo de las plantillas creo que no podemos mejorarlo porque todavía hay mucha inflamación en el pie y esas cosas. Y estoy en ello en este momento. Pero bueno, las plantillas ayudan un montón cuando tienes problemas. Yo tuve un neuroma de Morton, que también costó mucho diagnosticar. Y creo que ya no lo tengo, pero segura no estoy, pero ya no me molesta. Estar ahí, pero no molesta, que es otra cosa. Pero... He tenido de todo y más, sí. ¿Cuáles son las diferencias a las diferentes plantillas que has usado? Yo creo que el material no importa, sino que te las hagan bien, a tu medida de tu pie y que encuentres un calzado donde tu plantilla quepa. Ahí eso también es muy importante, ¿no, doctor? Eso es lo... Sí, es exactamente cuesta eso. Mucho, o sea, cuesta mucho. El tema es tener un objetivo mecánico, ¿no? Que cumplir la plantilla, lo que cumple es un objetivo. ¿Qué quiero buscar con la plantilla, no? Entonces, a partir de ahí tienes infinidad de materiales, pero tu idea es la que tiene que prevalecer. ¿Qué es lo que buscas hacer con esa plantilla? ¿No? Una plantilla normalmente lo que se usa es, como os decía, es para dirigir a ese péndulo, ¿no? Si yo pongo una cuña por aquí, el pie se me va a ir para allí, se la pongo por aquí, la pongo para allí, puedo acelerar o desacelerar momentos. Entonces lo que intentas es controlar una aceleración y un movimiento que sea lo más armónico posible. Luego, si hay puntos concretos que descargar, se puede añadir ese tipo de descargas. Pero el objetivo es lo que, como usted dice, es tener claro
lo que se quiere y a partir de ahí acercarse a ese objetivo. No es... Pues muchas gracias por tu testimonio. Espero que vaya muy bien este periplo y que ahí te quedes tú ya con tus plantillas. ¿Valiosa? Muy bien. Pues también te agradecemos. Nos veremos, le dice. Muchas gracias. Gracias por colaborar con nosotros. María Berneda.